Acompáñenme por favor en su Biblia, en Hechos capítulo 13, versículo 13. Hoy vamos a ver, si el Señor me lo permite, me asiste y me ayuda en mi debilidad, desde el versículo 13 hasta el versículo 52. Hechos capítulo 13, versículo 13 al 52. Hace algunos miércoles veníamos estudiando este hermoso libro que relata, describe, expone la obra maravillosa de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, extendiendo su reino en todos los rincones del mundo. Y generalmente cuando hacemos una pausa en el estudio de algún libro, a veces se olvidan algunas cosas. Quisiera simplemente traer a memoria algunas de ellas. Hechos de los Apóstoles entonces nos está mostrando el establecimiento, el avance y la extensión de la iglesia, de esta nueva humanidad que el Señor ha establecido por medio de la predicación del Evangelio. Y hemos visto a través de todo el estudio de este libro todos los enemigos que ha tenido que enfrentar, enemigos externos y enemigos internos. Pues la iglesia no solo es atacada por Satanás y por el mundo, sino también por la naturaleza pecaminosa con la que lidian los hombres que hacen parte de la iglesia. Pero frente a todos estos enemigos y frente a todos estos ataques, el Señor siempre sale victorioso. Porque la obra que ha empezado con su iglesia no quedará inconclusa, ni mucho menos podrá ser dañada, frenada o obstruida por nada en este mundo. Porque nuestro Dios es omnipotente, es omnipresente, pero también omnisciente. El último miércoles en el que estudiamos el libro de Hechos, estudiamos del versículo 1 al versículo 12 y aprendimos cómo da inicio el Señor al primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Si recuerdan bien, notamos que la iglesia, luego de pasar un tiempo de oración y ayuno, comisiona a Pablo y a Bernabé. Ellos no se van de generación espontánea y hoy vamos a abrir iglesias allí y vamos a abrir iglesias allá. No, Dios es un Dios de orden y trae a su iglesia hombres dones para seguir cumpliendo la labor. Y es la iglesia la que comisiona a Pablo y a Bernabé para este primer viaje misionero. Hoy entonces nos ubicamos en este relato y continuamos viendo los aspectos de este viaje. Vamos a ver a través de esta imagen lo que dicen los primeros pasajes de la porción que hoy vamos a estudiar. Vamos a ver ya la imagen. Y lea conmigo el versículo 3. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este texto nos muestra algo importante con respecto al movimiento. Dice que zarparon de Pafos, se movilizan, y en esta imagen lo podemos ver. La iglesia de Antioquía entonces ora, comisiona a estos hermanos. Luego se desplazan a Chipre. Están un tiempo en Chipre, luego se mueven a Pafos. De este lugar entonces se movilizan a Perge, pero de ahí siguen avanzando hasta Antioquía de Pisidia. ¡Qué gran labor misionera efectuaron nuestros hermanos de antaño! Cada recorrido que tenían que hacer estaba acompañado de largos trayectos y de enormes desafíos. A medida que este viaje misionero empieza a avanzar, los desafíos se incrementan. Nos narra el texto que a esta comisión entregada a Pablo y Bernabé se suma ¿quién? Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, el primo de Bernabé. Pero por alguna razón que acá no queda explícita, Juan decide desistir de acompañarlos en el viaje y retorna más bien a Jerusalén. Hay varias posiciones frente a la razón por la cual Juan Marcos desistió de acompañarlos en este viaje.
Algunos eruditos especulan, porque no hay una razón específica para afirmarlo, que a Juan Marcos le pudo su amor por predicar el evangelio a los judíos y retorna más bien a Jerusalén. Otros dicen que fue una evidencia más bien de falta de carácter, de inmadurez, y que él aún no estaba listo para esta comisión. Aunque es una especulación, yo me uno a esta segunda postura, porque cuando el Señor comisiona de manera natural a un misionero, el Señor le provee la condición, la fuerza y la disposición para seguir en la misión independientemente de las dificultades. ¿Por qué Pablo y Bernabé siguieron adelante en la misión? No porque eran más fuertes que Juan Marcos. Es porque el Señor les había dado el denuedo para esta tarea y la iglesia de Antioquía lo había validado. Esto nos empieza a mostrar también, entre líneas, la importancia de que la iglesia no solo envía a hombres que tengan conocimiento para ejercer la misión, sino que su conocimiento esté acompañado de un carácter que pueda soportar las misiones encomendadas. Hermanos, adquirir teología no es difícil. Pero tener un carácter que pueda permanecer firme en medio de la dificultad no es algo que se aprende en un seminario, se aprende en la vida de la iglesia y sirviendo a la iglesia. Entonces Juan Marcos regresa y esto le causa una enorme molestia a Pablo. Ellos entonces pasan de Perge y llegan a Antioquía de Pisidia y acá se establecen durante un tiempo. Entraron a la sinagoga en un día de reposo, estamos en el versículo 14, y se sentaron. Note usted la actitud humilde de Pablo y Bernabé. Están cumpliendo con el mandato de predicar primeramente a los judíos, pues el Señor dijo que primero debían ir a las ovejas perdidas de Israel y si ellas no escuchaban, entonces debían continuar predicando a los gentiles. Ellos no llegan en una actitud altiva y arrogante, como quien dice, nosotros sí tenemos la verdad y vamos a sentarnos en medio de hombres ciegos y torpes que no han logrado entender el evangelio. Entran a la sinagoga, se sientan con total humildad y nos narra el texto el orden de la liturgia que tenían en la sinagoga. Dice que había lectura de la ley y de los profetas. Cuando se reunían en la sinagoga, entonces hacían una lectura de la ley y de los profetas. Los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano y dijo. Ya puedes cerrar la imagen, mi hermano Pablo. Esta primera parte entonces nos lleva al viaje, a la continuación del viaje misionero y a la invitación que hacen los mismos principales de la sinagoga a que Pablo hable. Vamos a dividir este estudio en una estructura muy simple. Del 13 al 15, la invitación a predicar a Pablo. Del 16 al 22, un recuento histórico de Israel y la relación con el Mesías prometido. Del 23 al 25 veremos datos específicos de la venida de Jesús anunciada y cumplida. Del 26 al 31, la muerte y la resurrección de Jesús. Del 32 al 41, la exposición magistral de las buenas nuevas. Y del 46 al 52, el efecto que produce el evangelio en su audiencia. Entonces acá ya estamos ubicados en Antioquía de Pisidia. ¿Y qué está pasando ahí? Pablo y Bernabé están sentados en la sinagoga. De repente les dicen las autoridades de la sinagoga: hermanos, si ustedes tienen algo que exhortar al pueblo, por favor háganlo. ¿Quién pudo poner en el corazón de estos hombres tal interés? Solo Dios. Pues Dios siempre de manera provisional y providencial organiza todo para cumplir sus propósitos. Era común en la sinagoga que cuando maestros que venían de otros pueblos o de otras ciudades llegaran a la sinagoga, se les diera un espacio para enseñar. Pablo, ni corto ni perezoso, cumpliendo el mandato dado, hace una señal de silencio que era costumbre en la época.
Muchos sentimos gran nerviosismo de hablar cuando nos lo solicitan en público. A Pablo lo ponía más nervioso el silencio que hablar. A este hombre le decían que hablara y hablaba largas horas. A nosotros, en lo personal, nos cuesta hablar algunos minutos. ¿Y qué hace Pablo en la exposición de su enseñanza? Lo primero que comienza a hacer Pablo de manera magistral es un recuento histórico de algunos sucesos acerca de Israel. Aquellos que les gusta estudiar la homilética y conocer la forma correcta de exponer un texto, creo que no tenemos un hombre que lo haya hecho mejor después de Jesús que Pablo. Pablo captura la atención de su audiencia. No entra a chocar, no entra a generar una muralla que impidiera captar la atención de su audiencia. Lo primero que hace es generar empatía, mostrándole que hay elementos que los une. Y les dice, varones israelitas, versículo 16, y los que teméis a Dios. Qué diplomacia para decir que en su audiencia hay creyentes y hay incrédulos. No dice, y ustedes los que creen, y ustedes los impíos incircuncisos que no creen. Varones, israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Recordemos que en la audiencia de las sinagogas también habían hombres que eran temerosos de Dios, pero que no eran reconocidos como judíos porque adoptaban el temor al Señor y las prácticas estipuladas, pero no los rituales judíos, como la circuncisión. Entonces permitían que escucharan ciertas enseñanzas, pero no eran reconocidos como conversos. Luego dice en el versículo 17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo los levantó y los sacó de ella. ¿Qué empieza a hacer entonces Pablo? Hace algo muy similar a lo que hizo Esteban en su sermón, algo muy similar a lo que Pedro hace en su sermón. Se va hasta los patriarcas y dice, hermanos, yo creo en lo que Dios hizo con nuestros patriarcas. Sus patriarcas son mis patriarcas. Dios los escogió. No fueron ellos los que buscaron a Dios. Dios los buscó y los tomó. Los escogió para un plan específico. Y pues este principio se aplica para todo. Ningún hombre escoge a Dios. Es Dios quien escoge al hombre. Tú y yo estamos buscando a Dios no porque nos levantamos, hoy sí voy a buscar a Dios. No, es porque Dios colocó en tu corazón la necesidad de buscarle, porque si Dios no pone ese deseo, ningún hombre lo haría. Pero todo hombre tiene la obligación de buscar a Dios. Luego les dice que este Dios poderoso tomó a estos padres, les dio un trato especial con respecto al resto de los hombres. Les dio reconocimiento frente a las demás naciones. Y mientras estaban en Egipto, empezando a ser esclavizados, ¿qué hizo? Levanta su brazo poderoso y los libera de la esclavitud. Este Dios que tomó a los patriarcas también veló por su pueblo mientras estuvo en Egipto. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Mire lo que está haciendo Pablo. Está mostrando la manera en que Dios sustentó a su pueblo, el amor y la bondad que mostró para con ellos. ¿Por qué Dios escogió a los patriarcas? ¿Tenían algo especial con el resto de los hombres, diferente al resto de los hombres? No, no lo hizo porque tuvieran algo especial, lo hizo para mostrar su gracia. ¿Por qué Dios tomó un pueblo y conformó a Israel? Porque era un pueblo bueno, noble, santo en comparación al resto de los hombres. No, un pueblo totalmente pecador que Él tomó para mostrar su carácter al resto de las naciones. Pero este pueblo
A pesar de tal muestra de amor, a pesar de tal muestra de bondad, era un pueblo duro, terco y llevado de su propio parecer. Razón por la que tuvieron que estar 40 años en el desierto. Pero ¿qué dice Pablo? Dios los soportó mientras estuvieron en el desierto. Esta palabra en el griego generalmente tiene dos usos. Soportó de un acto de paciencia porque realmente Dios soportó la conducta pecaminosa de un pueblo ingrato y desagradecido que durante 40 años renegó en el desierto una y otra vez del amor de Dios. Un pueblo al cual Dios tuvo que ponerle un mar en medio para que quedara separado de Egipto y aún así seguían con Egipto en sus corazones. Pero Dios los soportó con paciencia y con amor. Pero este soportó también se entiende como soporte, como sostén, como el que provee lo necesario para su pueblo. Qué impresionante el carácter de Dios. Soportó con paciencia el pecado de este pueblo, pero a la vez lo sustentó para que nada le faltara en medio del desierto. ¡Qué amor tiene Dios! Y Pablo le está recordando esto a su audiencia. Un Dios que sustentó, pero también soportó con paciencia a un pueblo pecador. Además, dice el versículo 19, destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán para darles por herencia el territorio que les había prometido, para que entraran a la tierra prometida. ¿Y qué hizo este pueblo? Oh Señor, te amamos, te alabamos y te adoramos. No, a los pocos años volvieron y se apartaron y cada uno comenzó a hacer lo que bien le parecía. Razón por la cual tuvieron durante 450 años jueces, porque cada uno se gobernaba a su propia manera. Pero aún así Dios envió jueces para que el pueblo se arrepintiera. Si el pueblo se arrepentía y se volvía a Dios, Dios lo perdonaba y lo restauraba. Pero si el pueblo pecaba, Dios lo disciplinaba y venía gran dificultad. Pero si el pueblo se arrepentía, Dios volvía y lo perdonaba. ¿Saben cuánto tiempo hizo esto Dios? 450 años. Vemos a Israel, se arrepentían. Dios los perdonaba, los restauraba, volvían y pecaban y Dios volvía y los perdonaba. Y cuando uno lee Jueces, uno dice, pero Señor, ¿cómo este pueblo vive de esta manera? De la misma forma que tú y yo una y otra vez pecamos, a pesar del amor que una y otra vez Dios nos muestra pacientemente. Qué gran recuento entonces está haciendo Pablo. Luego de pasar por los jueces, habla entonces de Samuel, el último de los jueces y el primero de los profetas en esta línea. Pero ¿qué hace este pueblo? Pide un rey. Violentan el pacto con Dios. Dicen, Dios, ya no queremos que tú seas nuestro gobernante. Danos un rey humano como lo tienen las demás naciones. Dios, teniendo toda la autoridad para fulminarlos por su ingratitud y rebeldía, muestra una vez paciencia y les da un rey. El rey Saúl, quien gobernó por 40 años, varón de la tribu de Benjamín. Pero este hizo lo que desagrada a Dios. Desobedeció lo que Dios le había dado y él y su descendencia fueron desechados del trono. ¿Pero qué hizo Dios? ¿No era este un buen momento para fulminar su pueblo? Levanta otro rey, el rey David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras da Dios acerca de David! ¿Pero qué quiere decir que David era un hombre conforme al corazón, que era un hombre perfecto y sin pecado? No. David, para mí, es uno de los peores padres de la Biblia, uno de los peores esposos de la Biblia.
Pero ¿por qué Dios lo llama un hombre conforme a su corazón? Porque este hombre, a pesar de sus continuos fracasos en la lucha con el pecado, rápidamente corrían arrepentimiento y humillación a Dios. Era un hombre que se humillaba ante Dios cuando el pecado arremetía contra él. Así que lo que hace asombroso a David no es su capacidad para ser un hombre ejemplar, es su capacidad para rendir su corazón a Dios y para humillarse y arrepentirse cuando Dios exponía su pecado. Y levanta a David. Le da estas características en su gobierno y dice lo siguiente: de la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Acá entonces entendemos por qué Dios no eliminó a su pueblo con Saúl, por qué no los eliminó con los jueces, por qué no los eliminó en el desierto, por qué no los dejó en esclavitud en Egipto. Porque Dios ya había establecido desde antes de que todo existiera que a pesar del hombre, un día vendría un Salvador del linaje de David llamado Jesucristo. Y Pablo inmediatamente hace una conexión. Esto sí es teología bíblica. Él no está forzando nada en el Antiguo Testamento para tratar de mostrar a Jesús. Él lo que está diciendo es: miren todo lo que Dios hizo, pero cómo toda la historia del hombre apunta a una sola cosa, a una sola persona, a Jesucristo. Inmediatamente los conecta y les dice: ¿recuerdan la promesa? ¿Recuerdan el Salvador que vendría? ¿El Rey que permanecería en el trono de David para siempre? Este es Jesús. ¿Se imagina usted lo que pasó en ese momento en el corazón de los que estaban en la sinagoga? ¿Qué estás diciendo? Que aquel que fue prometido a David ya vino y es Jesús, aquel del que todos están hablando, y que su misión es una puntualmente: salvar a Israel. Pero ¿saben por qué Pablo utiliza la palabra Salvador y más adelante lo enfatizará? ¿Recuerdan que Israel estaba malinterpretando la promesa y estaban esperando un rey político? Un rey que los liberara mediante la fuerza de la opresión de Roma. Lo que Pablo está diciendo: Jesús no es ese rey político que ustedes están esperando en sus mentes. Jesús es el Salvador del pueblo, el que da la vida eterna prometida. Así que, ¿cuál debería ser la respuesta del pueblo ante este Salvador que había sido prometido a David? Recibirlo con alegría, con gozo, pues lo habían estado esperando. Cada domingo en las sinagogas, cada sábado en las sinagogas hablaban de él. Estudiaban a los profetas, estudiaban la ley, miraban las promesas dadas a David y esperaban que ese rey se levantara. Pero ¿qué dice el versículo 24? Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Entonces ahora los trae al presente. ¿Recuerdan lo que enseñó Juan el Bautista, este hombre piadoso del que ustedes han escuchado por lo que hizo y por lo que enseñó? Él dijo que él no era el Mesías. Él dijo que vendría después de él uno del cual no era ni siquiera digno de desatarle su calzado. ¿Y quién es este? Jesucristo, el que ya no bautizaría con agua, sino con fuego y con su Espíritu. Luego en el versículo 26, miren lo que hace Pablo. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham
y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Hasta el versículo 25 que hizo, un recuento histórico. Desde los patriarcas, pasó por Egipto, pasó por los jueces, pasó por los reyes y conectó el Antiguo Testamento con una cosa, con una persona, con el Cristo prometido. Pues todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Él es el personaje principal. Luego viene al presente y narra que este también fue anunciado por Juan y ahora pasa a anunciarles una palabra de salvación. Ahora les dice: hermanos, estas palabras deben ser atendidas porque son palabras de salvación. ¿Cuáles? Que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías prometido. Versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Qué? ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, acabo de venir de Jerusalén y los eruditos, los expertos en la ley y los profetas, generación tras generación han esperado al Mesías que salvaría al pueblo. Se dedicaron a estudiar con denuedo, llenaron sus cabezas de la Escritura. Pero ¿qué pasó cuando tuvieron enfrente al que había sido prometido? Lo despreciaron, lo condenaron. Esto es una evidencia de que muchos hombres pueden tener su cabeza llena de verdades escriturales, pero verdades que no se han hecho vida en sus corazones. Mis hermanos, no solo se trata de tener mucha información acerca de quién es Cristo. Tú puedes memorizar la Biblia misma, pero si las verdades de esta no llegan a tu corazón, despreciarás a Cristo y su palabra con la misma contundencia que lo hicieron los eruditos y los escribas en el tiempo de Jesús. Recuerdo muy bien que Elvis Presley durante 5 años consecutivos ganó el concurso de memorización de versículos en su iglesia. 5 años. Y qué bueno que memorizó la palabra. Pero qué triste que ésta nunca llegó a su corazón. Y acá podemos hacer entonces una pregunta para nosotros mientras avanzamos por la historia. ¿En qué condición está tu conocimiento acerca de Jesús? Porque en un sentido, Jesús se está presentando a nuestra vida cada vez que abrimos su palabra. ¿Y qué hacemos con ella? ¿La aceptamos o la rechazamos porque no se ajusta a nuestra idea de Dios? Esto fue lo que hicieron los escribas. Estudiaban la ley, estudiaban los profetas, pero al final creaban la imagen de Dios que ellos querían, no la que Dios manifestaba en su palabra. Y al crear su propio Dios, cuando vino el Dios verdadero, hecho hombre, el Mesías encarnado, lo despreciaron. Es como si una persona dedicara toda su vida a estudiar piedras preciosas, con el deseo de encontrar una piedra preciosa de un valor histórico. Y se dedique toda su vida a hacerlo, hasta que llega el día anhelado y se topa con la piedra preciosa anhelada. Pero en lugar de descubrir qué es la piedra preciosa, la bota como si fuera una piedra cualquiera. Eso mismo le pasó a estos escribas. Vidas de estudio. Pero estudio que terminaba sometiéndose a las ideas distorsionadas que ellos tenían de Dios. Por eso cuando Cristo vino, lo despreciaron.
Y así pasa en el corazón del hombre. Cuando nosotros no nos sometemos a la Escritura, sino que queremos que la Escritura se someta a mis ideas, continuamente vamos a desechar a Cristo y lo que Él dice. Por eso es tan común en este tiempo personas que dicen, sí, es que yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Cristo, pero no como lo dice la Biblia. Yo creo que es así, yo creo que es asá. Por eso cuando lo tienen enfrente diciendo, ven a mí y arrepiéntete, no lo hacen. Porque no se ajusta a la idea de Dios. Entonces, ¿qué muestra? Hermanos, no hagan lo mismo. En Jerusalén ya pasó. Es más, Pablo lo dice con autoridad, porque él lo hizo. Él estaba persiguiendo a los que creían en Cristo y los trataba como una secta. Se encargaron de condenar a Jesús. Aunque no hallaron en él una causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. ¿Qué nivel de ceguera? No solo lo despreciaron, sino que no hallaron tranquilidad hasta que lo condenaron a muerte. ¿Y por qué lo llevaron a Pilato? Porque son tan hipócritas que sabían que sus leyes los imposibilitaba para poder matar a un hombre inocente. Y lo llevaron entonces a manos de Pilato. Y así lograron su cometido. Hombres religiosos, la crema innata espiritual de Israel, fueron los que se encargaron de condenar al Mesías. Pero en medio del pecado del hombre, ¿Dios qué estaba haciendo? Cumpliendo lo que ya había sido anunciado. Pues esto ya había sido escrito antes de que pasara. Versículo 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, ¿qué está diciendo Pablo? Hermanos, en Cristo se cumplió todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba de él. Fue quitado del madero como se anunció que moriría en un madero, que luego sería puesto en un sepulcro, pero que luego Dios lo levantaría de los muertos y se aparecería a muchos. ¿Qué está diciendo entonces Pablo en esta magistral predicación? Hermanos, Jesús es el rey prometido a David. Es el profeta perfecto prometido a Moisés. Es la simiente de la mujer que pisaría la cabeza de la serpiente prometida a Adán y Eva. Es la simiente en la cual serían benditas todas las naciones, prometida a Abraham. Y como la Escritura lo había anunciado, era necesario que éste tuviera una muerte, pero una muerte de cruz. Que éste fuera sepultado, pero que Dios lo levantara con poder y fuera resucitado. No basta solo con creer que Cristo murió en una cruz. Es necesario creer que resucitó. De nada sirve que creas que murió si no crees que resucitó. Jesús es el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento anunció. Mas Dios lo levantó de los muertos y se apareció a muchos, dice la Escritura, a más de 500. ¿Y por qué es importante esto? ¿Recuerdan lo que dice la ley? Que para que un testimonio fuera considerado como verdadero, tenían que haber 2 o 3 personas que fueran testigos de lo ocurrido. ¿Saben qué dice la Escritura? Que más de 500 lo vieron resucitado. Este suceso es el rompecocos de los ateos, porque la resurrección de Cristo es un hecho históricamente innegable. Y más de 500 le vieron. Pero luego dice Pablo, ¿y qué pasó? Estos ahora son sus testigos
y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Sigan entonces el hilo conmigo, por favor. Pasa por los patriarcas, muestra cómo Dios escogió a este pueblo, muestra cómo los sostuvo en el desierto y aún cuando estaban bajo la esclavitud de Egipto y cómo con mano poderosa los sacó. Muestra cómo los soportó pacientemente y amorosamente, aún por 450 años, con jueces mientras una y otra vez pecaban. Luego siguió mostrando amor y paciencia cuando pidieron rey y les dio a Saúl. Pero luego siguió mostrando amor y paciencia al darles a David. Pero les mostró aún mayor amor cuando a David le anunció que vendría un rey que gobernaría para siempre. Y que este era Cristo. Entonces Dios mostró su amor y su paciencia por causa del Mesías que vendría, para que en Él encontraran salvación. Pero vino a los suyos y los suyos lo despreciaron, escogieron las tinieblas en lugar de la luz. Juan 1, ven cómo toda la Biblia se conecta. Y esto sigue pasando hoy. Cristo viene, pero los hombres muchas veces prefieren escoger las tinieblas antes que la luz. Pero no te preguntes por los hombres, hoy quiero que te preguntes. Cristo hoy ha venido por medio de su palabra y te dice: arrepiéntete, porque yo he muerto, pero he resucitado y doy vida eterna a todo aquel que viene a mí en fe. ¿Y tú qué harás? ¿O qué has hecho? Porque estoy seguro que Jesús ya se ha presentado varias veces por medio de su palabra a tu vida. ¿Sigues escogiendo las tinieblas en lugar de la luz? Pablo entonces empieza a anunciar el evangelio y les dice esto: vengo a hablarles de la promesa hecha a nuestros padres. Nota lo importante de este nuestros. No les dice de sus padres, se muestra como parte del pueblo. Hermanos, a nuestros padres les fue anunciada una promesa. La cual Dios, versículo 33, ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús. ¡Wow! ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, ¿recuerdan esa promesa que estamos esperando, que nuestros padres nos enseñaron, que nuestros abuelos nos enseñaron, que nuestros bisabuelos nos enseñaron, que sus padres les enseñaron? ¿Recuerdan esa promesa que le fue dada a Abraham? ¿Recuerdan esa promesa de la cual hablamos cada sábado y anhelamos cada sábado? ¿La recuerdan? Se cumplió en nosotros, sus hijos, cuando Cristo fue levantado de su muerte. Oh, Cristo es el único Salvador, es el único Mesías prometido, es el cumplimiento de la promesa que nuestro corazón intensamente ha guardado sábado tras sábado, generación tras generación. Y hemos sido nosotros los testigos de este acontecimiento. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cita un salmo mesiánico por excelencia. Y en cuanto a aquel que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. ¿Quién es este? No fue David, porque David sufrió muerte, pero no fue levantado de su muerte. ¿Quién es este? El Cristo, aquel que murió, pero fue levantado de su muerte y no volverá a haber muerte. ¿Saben qué significa esto para nosotros? Que Cristo murió una sola vez por los pecadores, pero que nunca más volverá a haber muerte, porque Él es eterno,
Por lo tanto, sus bendiciones son eternas. Y os daré las misericordias fieles de David, es decir, las misericordias prometidas a David, las recibimos en Cristo y por Cristo. Gracias a Cristo tenemos la certeza de que las bendiciones que Él da son eternas, porque Él es eterno y no podrán ser corrompidas, dañadas o destruidas. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Luego de mostrar la conexión histórica, luego de predicar su sermón y mostrar cómo Cristo es el cumplimiento de todas las profecías, ahora los llama a que se arrepientan y crean en Jesús. No solo les muestra quién es, ahora les dice: es en Él que hay perdón de pecados. Es por Él que pueden recibir perdón, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. ¿Saben a quién le está hablando Pablo en ese momento? A todos aquellos que experimentaban la frustración de querer ganarse el perdón del pecado cumpliendo las demandas de la ley. Pablo está hablando a aquellos corazones frustrados que han intentado cumplir la ley, pero no han podido, que han intentado justificarse mediante las buenas obras, que han intentado llegar al cielo por buenas acciones. ¿Y cuál es la conclusión final de este esfuerzo? Que nuestras obras son trapos de inmundicia y que ninguna de ellas nos sirve para llegar al cielo. Pablo está hablando a estos corazones cansados y les está diciendo: es en Jesús que encontramos el perdón anhelado. Es solo en Cristo que somos los de todos nuestros pecados. Es solo por Cristo que podemos ser justificados. Aquello que no puede el hombre lograr mediante la ley, puede lograrlo en Cristo, porque la ley es imperfecta de ninguna manera. La ley de Dios no es imperfecta, es el hombre el que es imperfecto y no puede cumplir la ley de Dios por causa del pecado. Pero para ser justificado, ¿qué dice Pablo? Tienes que creer. Tienes que creer. Tienes que creer. Ser perdonado de tus pecados y de mis pecados no es algo que obtenemos con esfuerzos. No es con indulgencias. No es pagándole a Dios. No es con rezos. La única forma de ser declarados justos y limpiados de nuestro pecado es al creer que Jesús es aquel del que habla todo el Antiguo Testamento. Que Jesús es el Rey que gobierna para siempre y que es el único dado por Dios para salvar a los hombres. A nadie más se le ha dado potestad en la Biblia para ocupar el trono de David. Nadie más en la Biblia resucitó de su muerte para ascender a la diestra de Dios Padre. No hay otra persona en toda la Escritura que pueda proveer perdón y salvación. Pues el único que cumple con todo lo que la Escritura anunciaba se llama Jesucristo. Pero tienes que creer. El que cree es declarado justo
y recibe el perdón de sus pecados. Recibe salvación. Pero termina con una advertencia y con esto culmino esta primera parte de este sermón. Versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. ¿Saben qué acaba de hacer Pablo con este pasaje? Está citando a Habacuc 1:5. ¿Saben por qué esto es relevante? Porque estas palabras las dijo el profeta Habacuc al pueblo que estaba menospreciando el llamado de Dios a que se arrepintieran. Y les llama menospreciadores. Asómbrense. Pero ¿qué dice? Desapareced. Serán arrancados, serán quitados. Porque yo hago una obra nueva en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Pablo entonces está acudiendo a un pasaje muy conocido para el pueblo de Israel. ¿Y qué les está diciendo? Les he demostrado a través de toda la Escritura, de manera breve, que Jesús es el Salvador, que ya vino, que en Jerusalén las autoridades, en lugar de creer en Él, lo han condenado. Pero así estaba escrito, porque era necesario que éste muriera, que fuera llevado al sepulcro y que la mano de Dios lo resucitara, para que todo el que crea en Él sea salvo. Pero hay dos cosas o dos acciones posibles. O crees que así es para salvación, o lo menosprecias como los eruditos, como el Sanedrín y como lo hizo el pueblo al cual Habacuc profetizó. El que menosprecia a Jesús será arrancado y será arrojado dolorosa y tristemente al lago de fuego. Pero el que crea recibe el perdón de todos sus pecados. ¿Me escuchaste bien? De todos tus pecados. El que cree en Jesús es perdonado de sus pecados pasados, presentes y futuros, porque es el único Salvador, pero a la vez te declara justo. Cuando llegue el día final y llegue la hora del juicio, cuando se dé la sentencia sobre tu caso, mereciendo que te digan eres culpable y deberías ir al lago de fuego, escucharás: tú has sido declarado justo. La deuda que había en tu contra ha sido cancelada. Ahora pasa con tu Señor y goza de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Pero aquellos que desprecian a Jesús por lo que Él es y por lo que Él enseña, porque no se ajusta a sus pensamientos, son menospreciadores que al no creer serán arrojados al lago de fuego. ¿Cuál es tu condición? ¿Hasta acá qué podemos aprender? Primero, mis hermanos, que la historia del hombre ya está escrita de principio a fin y Dios es el autor de ella. Que no hay nada que Dios desconozca. Todos tus días y los míos están escritos de principio a fin.
que Dios ha sido paciente con su pueblo y lo ha sido con nosotros. ¿No podríamos recrear nuestra vida con Israel? Es sencillo hacerlo rápidamente. Los patriarcas fueron tomados siendo pecadores. Tú y yo también fuimos escogidos aunque no lo merecíamos. Aquellos que Dios escogió fueron esclavizados por Egipto. ¿Acaso nosotros no hemos sido esclavizados por el pecado durante muchos años? El pueblo vio la bondad de Dios, pero seguía rebelándose una y otra vez contra Él. Nosotros hemos visto la bondad de Dios y lo vemos cada día. Cada día que tú y yo nos levantamos, abrimos nuestros ojos, estamos viendo la bondad de Dios. Pero al igual que Israel, menospreciamos estas bondades cuando escogemos pecar en lugar de honrarle. Y Dios, teniendo la autoridad para fulminarnos, sigue dándonos un nuevo día de vida. Sigue mostrando paciencia con nosotros. Sigue sustentándonos y soportándonos. Para que en Cristo encontremos perdón. Hermanos, nosotros estamos seguros de que seremos declarados justos y de que hemos sido perdonados de nuestros pecados por Cristo, el Salvador prometido. Pero si tú no has puesto tu fe en Cristo, delante de Dios no eres justo, eres culpable. No tienes quien te defienda, porque el único que puede defender nuestra causa eficazmente ante Dios Padre es Jesucristo. Y si tu fe no está en Cristo, no tienes abogado para con el Padre. Y solo hay algo que puedes esperar, la condenación eterna. Si tú has vivido a tu manera y has visto a Dios a tu manera, no tienes quien perdone tus pecados. Porque el único que perdona el pecado es aquel que siendo Dios se hizo hombre, que murió en un madero, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y ascendió a la diestra de Dios Padre. Sin Él, todos tus pecados tendrán que ser saldados. Y al no tener cómo saldarlos, tendrás que encontrarte con la ira santa de un Dios justo. Pero hoy, al igual que esta audiencia a la que Pablo predicó, tienes la oportunidad de arrepentirte y de creer en ese único Salvador y en ese Mesías, el que perdona y el que justifica, el que murió y fue sepultado, pero resucitó al tercer día. No te conformes solo con tener información de Jesús en tu mente. Es necesario que creas con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el estudio de esta noche. Gracias por este espacio para poder meditar hasta acá, hasta la conexión que tiene todo el Antiguo Testamento con Cristo, por permitirnos ver hoy cómo todas las profecías acerca de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección han sido cumplidas, por recordarnos que esto era necesario, tal muestra de amor y bondad era necesaria para que pudiéramos ser salvos mediante el Rey prometido a David. Mi Señor, tú no estabas obligado a mostrar tal amor en favor de los pecadores, pero pacientemente nos has soportado para que al creer en Jesús seamos reconciliados contigo y tengamos vida eterna. Gracias, Jesús, porque es por ti que somos perdonados y es por ti que somos declarados justos. Que no menospreciemos tu palabra,
para que no seamos contados entre aquellos rebeldes que menospreciaron la voz de Habacuc, que menospreciaron la voz de Juan el Bautista y que menospreciaron a Cristo cuando lo tuvieron cara a cara. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.